Hola de nuevo, hoy os he querido traer un tema que está y ha estado bastante de moda en las redes sociales, que no es otro que el de la psicopatía, pero lo voy a poner en relación con el mundo del delito, por tanto de la criminalística o la criminología, como lo queramos llamar. Pero antes de nada, si no os habéis suscrito todavía a mi canal, suscribiros y darle a la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de los vídeos que vaya subiendo. Y ahora ya sí, sin más dilación, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es definir la palabra psicopatía. La psicopatía en realidad es un trastorno de la personalidad que viene recogido en el DSM-5. Por tanto, solamente un profesional de la salud mental puede decir si existe una psicopatía o no, cuando se cumplen determinados requisitos en cuanto a conductas y rasgos de la personalidad. También es cierto que frecuentemente veo que se ponen como sinónimos la palabra psicópata y narcisista. Y en realidad no son la misma palabra, puesto que el trastorno de la personalidad por narcisismo es otro trastorno diferente. ¿Puede coexistir? Bueno, sí, podría, ¿no? Pero no son la misma cosa y por lo tanto ni todo narcisista es un psicópata, ni todo psicópata es un narcisista. Otra cosa es que los psicópatas tengan rasgos narcisistas, y esto sí que es algo comprobado, y se debe a esa sensación de grandiosidad que les acompaña, vamos, a lo que vulgarmente se llama una autoestima por los cielos. Bueno, ¿qué más debemos saber? También es necesario que sepas que la psicopatía no es lo mismo que la sociopatía, porque la sociopatía tiene más que ver con la falta de control sobre los impulsos y con personas que no son capaces de respetar las normas del juego, la ley, etc. Y se debe a circunstancias normalmente en las que han vivido en su infancia o las circunstancias que les rodean, pero sí que pueden tener un cierto sistema de valores. Ahora os querría decir que también es importante que tengáis en cuenta que no todo psicópata es un delincuente, ni todo delincuente es un psicópata. Como veis, el tema es complicado como para manejarlo así a la ligera. Pero si estáis interesados en saber más características, más rasgos y más cosas, anécdotas, conversaciones, etcétera, sobre los psicópatas, yo os recomendaría un libro icónico que a lo mejor ya conocéis, que es el de Robert D. Hare, que se llama Sin conciencia. Este psicólogo, que fue profesor de la Universidad de Columbia Británica, hizo un checklist, esto es una especie de test o de rasgos característicos que debía cumplir una persona para poderla denominar psicópata. Hizo numerosas colaboraciones tanto con el FBI como con las autoridades penitenciarias en Reino Unido y también en Norteamérica. Y en su prólogo decía: los psicópatas son depredadores que encandilan y manipulan y se abren camino en la vida sin piedad, dejando una larga estela de corazones rotos, expectativas arruinadas y billeteras vacías. Y sigue diciendo: con una total carencia de conciencia y sentimientos y sin el menor rastro de arrepentimiento o piedad. Pues bien, más o menos ya en el prólogo nos da la respuesta a lo que es un psicópata. Son personas que tienen, digamos, una mente simple y superficial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que suelen aparentar que tienen conocimientos sobre una o varias áreas que en realidad no son más que conocimientos muy superficiales, vamos, lo que haya podido leer en Google, ¿vale? Por ejemplo, pues sobre arte, sobre filosofía, sobre finanzas, el tema que sea, que sepa que le pueda ayudar en ese momento puntual a ganarse a una persona. Pero para mí el rasgo fundamental es el hecho de que siempre estén autocentrados. ¿Por qué?
porque para ellos el mundo no existe. O sea, es como la típica frase que decimos, ¿te crees el ombligo del mundo? Pues algo así. De tal manera que todos los actos que llevan a cabo son para su propia satisfacción, para su propio beneficio, sin importar para nada el resto de las personas. Por tanto, son egoístas, egocéntricos, insensibles ante el dolor ajeno, el dolor que puedan causar a la persona de la que se aprovechan. Por tanto, personas sin empatía, sin sentido de la responsabilidad. En fin, creo que ya con estas características nos vamos haciendo una ideita de cómo son los psicópatas, ¿verdad? Para cumplir con esos fines tienen que utilizar la mentira. Mienten muy bien. Esto es otro factor relevante. Pueden llegar a conseguir sus objetivos a través de la mentira continuada. Mienten sin pestañear y cuando son pillados en una mentira, o sea, no se sienten ruborizados o no, simplemente cambian de tema. Pinel, que era un psiquiatra del siglo XIX, los definió como enfermos mentales sin delirios. En realidad, otros psiquiatras hablaban de personas en las que se había encarnado el demonio. Ya vamos haciéndonos una idea. No es que porque una persona sea un poquito cruel o que tenga un comportamiento más o menos egoísta, estemos ante un psicópata. Sino que debe de cumplir todas estas características y llevadas a un máximo exponente. Porque también es otra cosa que debemos tener en cuenta, y es que todos los seres humanos tenemos características de una personalidad u otra, o de una enfermedad mental u otra, sin llegar a el grado de patología. En cuanto a las estadísticas, pues Robert Hare decía que el 20% de la población reclusa respondía al perfil psicopático y el 50% de las personas que habían cometido un acto muy grave, un delito muy grave, eran psicópatas. Pero lo que a mí me parece más espeluznante es que, según Robert Hare, el número de psicópatas que existen en la sociedad es equiparable al número de personas que sufren esquizofrenia. Y ahora me diréis, ostras, ¿y por qué no hay entonces más casos de delitos graves, etcétera, etcétera? Bueno, pues por lo que hemos visto antes, porque no todos los psicópatas son criminales. Existe la figura del llamado psicópata integrado, es decir, una persona que a pesar de carecer de sentimientos, de emotividad, de empatía, de remordimiento, de estar autocentrada y solo pensar en sí y para sí, sabe muy bien cómo son las normas del juego y las acepta en su propio beneficio. Y por tanto evita delinquir porque no es conveniente para su persona, ni más ni menos. Ahora quiero hablaros de un caso de un asesino en serie que fue ejecutado en 1896 en Estados Unidos. Es el primer asesino en serie documentado, o al menos algunas fuentes así lo denominan, y era H.H. Holmes. Era un hombre que la prensa de su época lo retrataba como una persona carismática, seductora, que vestía a la moda. Era un auténtico estafador. Empezó su carrera delictiva estafando a las compañías de seguros. Consiguió estudiar medicina gracias al dinero de su primera mujer y después, gracias a ese carisma, a esa belleza, ¿no?, fue conquistando a otras mujeres de las que fue sacando dinero, básicamente, hasta que se casa con una viuda que le permite construir el llamado Hotel de los Horrores, a donde iban los clientes a morir porque él los iba asesinando, colocando diversas trampas, pasadizos, callejones sin salida, etcétera, etcétera. Se observaba a través de mirillas que ponían paredes y suelo y posteriormente los mataba y los disolvía los cuerpos en ácido.
¿A quién nos recuerda este hombre? A mí se me viene a la cabeza un caso que además está en Netflix. Si no lo habéis visto, miradlo porque, bueno, no tiene desperdicio. Y es el del rey del cachopo. Sí, el mismo. Bueno, no es que César, ¿cómo se llamaba? César Román fuera especialmente alto. Para mi gusto tampoco muy atractivo, pero sí responde a ese personaje con un encanto superficial, con unos conocimientos que no tiene, ¿vale? De hecho, llegó a crear su propio concurso para poderse otorgar el premio ganador del mejor cachopo y desgraciadamente acabó con la vida de su pareja Wendy y la disolvió en ácido. Así que blanco y en botella. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo, por favor darme un like y nos vemos en el próximo.